Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para expresarle a Dios nuestra gratitud. Así que vamos a escribir hoy una nueva página. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4 y en el versículo 12. Hebreos 4, 12. Ahí vamos a abrir nuestras Biblias o ver en el teléfono qué es lo que dice Hebreos 4, 12. Bienvenidos sean todos en este primer domingo del mes de septiembre del año 2025. Ya vamos por el 9º mes. ¿Ya encontró Hebreos 4:12? Donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por habernos llamado, por habernos atraído. Gracias por habernos salvado, por habernos perdonado y por darnos la provisión que cada familia necesita. Gracias, gracias te damos con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos honra, gloria y alabanza. Amén. De aquí encontramos el título para el mensaje de este día: el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Mire cómo es que el escritor a los Hebreos declara y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es viva y es eficaz, efectiva. Y cuando nosotros leemos el primer libro de la Biblia, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, el principio. Ahí encontramos cómo es que fue creado el mundo, cómo fueron creadas todas las cosas. ¿De qué manera fueron creadas? Imagínese, por la palabra. ¿Usted podría crear una silla con la palabra? ¿Verdad que no? Nosotros no lo podemos hacer. Pero nuestro Dios, que es todopoderoso, dice que Él dijo en el versículo 3 del capítulo 1, dice: y dijo Dios, sea la luz. Para que haya luz, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Oprimir un botón, un switch. Mire, tenemos que hacer algo. En cambio, el Señor, nuestro Dios, dijo, así dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y se hizo la luz. En el versículo 6 dice: y dijo Dios, haya expansiones, o haya expansión. ¿Cuál es la expansión, mis hermanos? ¿Cuál es la expansión? Los cielos, o el cielo. En el versículo 9 dice: y dijo Dios, júntense las aguas. ¿Eso qué es? Júntense las aguas. ¿Eso qué es? El mar. Hermanos, mire cómo
¿Cómo es que el poder de la palabra de Dios es tan poderosa que solo dijo, júntense? Han de haber estado así todas esparcidas, o sea, como dicen ustedes, ríos, lagunas, pero dijo Dios, júntense las aguas, y se juntaron todas, y fue el mar. Y entonces, luego en el versículo 11 dice, y dijo Dios, produzca la tierra. ¿Qué es lo que produce la tierra? Hierba verde. Y mira, así como estamos viendo aquí, hierba verde, y produce los frutos. Y dijo Dios, mire, con la palabra, el hermano Salva solo echó un granito ahí, tuvo que hacer él eso, poner los granitos de maíz para luego ver esos elotes hermosos. Nosotros tenemos que hacer algo, mientras que Dios solo dijo la palabra, de manera que la palabra de Dios es poderosa. En el versículo 14 dice, y dijo Dios, haya lumbreras. Y dijo Dios, haya lumbreras. ¿Cuáles son las lumbreras que usted conoce? El sol, la luna y las estrellas. Y dice que las estrellas, cada una Dios las conoce por su nombre. A veces a nosotros nos cuesta hablar de los hijos, mencionar el nombre. Queremos llamar a uno, mencionamos a todos primero, hasta de último, no era este el que quería hablar, era a tal. Mientras que Dios, con solo decir la palabra, fueron las lumbreras. ¿Cómo ha oído usted que se le llama al sol hoy por la mañana, al amanecer? A las 5:30 el sol estaba saliendo. Y luego a las 6 ya se miraba hermoso el sol. ¿Cómo ha oído usted que se le llama al sol? Por la forma y el color que tiene de hermoso. Yo le dije a la persona que fui a traer al aeropuerto, y mire, ya salió el gringo, por lo hermoso. Mire, ya son las lumbreras que Dios por su palabra creó. En el versículo 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres, ¿qué? Vivientes. Ahí hay unos pequeñitos y hay unos hermosos monstruos marinos, dice también. Entonces Dios solo dijo la palabra y el mar produjo todo eso. En el versículo 24 dice, y dijo Dios, produzca la tierra. Mire, la tierra hace que se produzcan las flores, que se produzcan los frutos y tantas cosas hermosas. Y entonces, qué bueno es que nosotros conozcamos y reconozcamos el poder de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es poderosa? ¿Sabe usted que por haber oído nosotros esa palabra es que estamos aquí? Por haber oído esa palabra es que estamos aquí. Es que hacemos lo que hacemos y lo hacemos por fe. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, en usted ya ha producido la palabra. En usted ya ha sido efectiva la palabra. En usted ya ha sido eficaz la palabra. Porque se tiene que notar, se tiene que ver que ha sido efectiva. Cuando en Génesis, en el capítulo 6, dice las Sagradas Escrituras, que es como también se le conoce a la palabra de Dios, Biblia, Sagradas Escrituras, Libro Santo, y entonces dice que Dios vio que el hombre era de continuo solamente el mal. Y entonces Dios habló una palabra. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. Oiga esa palabra que dijo Dios. Alguien podría pensar y decir, bueno, ¿cómo es que Dios dijo
que se arrepentía de haber criado al hombre, porque era de continuo solamente el mal. ¿Se ha arrepentido usted alguna vez de haberse casado? ¿Ah? O usted dice, se lo devuelvo. Así me dijeron a mí un día, se lo devuelvo. Fíjese, quiere decir que estaba arrepentida la persona de lo que había hecho. Pero aquí dice, entonces, en el capítulo 7 y en el versículo 1 dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Oiga cómo Dios le dijo a Noé esa palabra, entra tú y toda tu casa. Y esa palabra, ¿cómo fue en la vida de Noé? Eficaz, fue efectiva, porque Noé entró con su familia. ¿Cuántos eran los miembros de la familia? Yo creo que eran más de los que nosotros tenemos, ¿verdad? Ellos eran 8 nada más. 8 personas fueron los que entraron al arca de Noé. Así se le llama, porque fue a él al que le dijeron, hazte un arca. Y dice en el versículo 22 del capítulo 6, y Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Quiere decir que en Noé se hizo efectiva esa palabra. En Noé se hizo eficaz esa palabra. Porque solo le dijo, y aun cuando en aquel tiempo no habían metros como los que ahora se tienen, unas cintas métricas, sí, bien largas como las que usa el hermano Paulino en las construcciones. Noé no tenía esas, pero él fue midiendo paso por paso, y de seguro que se paró en alguna canoa donde había agua, donde se le daba de comer a los animales, pero él hizo, porque dijo esta palabra, es cierta, es viva y es eficaz, es certera. Y entonces alguien podría pensar y decir, pero ¿cómo es que muchos han hecho lo que Dios ha dicho? Porque si nosotros vemos lo que dice Números 23:19, dice que Dios no es hombre para mentir. Oiga cómo es que lo dice. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así lo dice Números 23:19. Él no es hombre. Dios, recuerde lo que le dijeron a la mujer samaritana en el capítulo 4, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es decir, en el Antiguo Testamento no se le conocía como una persona. Y en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Pero aquí dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo, ¿acaso no lo hará? Dijo, ¿acaso no lo hará? Y entonces, cuando dice que no es hijo de hombre, ¿por qué cree usted que en esta escritura que dice que no es hijo de hombre? Si usted se hace mención y se traslada al Nuevo Testamento, al capítulo 1 y de Lucas, cuando dice que se le apareció a María, se le apareció el ángel y le dijo, bienaventurada tú entre todas las mujeres, porque concebirás y el Espíritu Santo te hará sombra y concebirás y darás a luz un niño. ¿Y cómo se llama ese niño? ¿Cómo se llamaría ese niño? Jesús. Quiere decir entonces que es cierto que no es hijo de hombre. Ahí no hubo intervención humana. Es Dios mismo haciendo todo, porque la palabra es poderosa. Hay que entender todo eso y hay que pedirle revelación al Espíritu Santo para captar todos estos versículos y decir, entonces
Dios es espíritu, pero también se hizo hombre. Hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa que cuando Él ha hablado, se ha hecho efectiva. Se ha hecho realidad. Algunos dicen se ha hecho rema. Pero, digámoslo en español, se ha hecho realidad. Porque cuando en el capítulo 12 del libro de Génesis, allá estaba Abraham. ¿En dónde estaba Abraham? En su casa, me va a decir usted. Sí, vivía en su casa. ¿En qué lugar? A ver, los estudiantes. En Ur de los Caldeos. Ahí estaba Abraham y le dijeron, vete de tu tierra y de tu parentela. Oiga, la palabra que le dijeron, y entonces se cumplió porque Abraham agarró camino. Empezó a caminar porque esa palabra se hizo efectiva. Y en el capítulo 15 del libro de Génesis, le dijeron a Abraham, yo no sé si usted le creería, como le dijeron a Abraham, vas a ser padre de multitudes. Se lo dijeron de esa manera porque le dijeron, cuenta la arena del mar, cuenta las estrellas, y si puedes contarlas, pues así va a ser tu descendencia. ¿Y será que esa palabra se hizo efectiva? Sí, mis hermanos. Solo con Abraham. ¿Cuántos fueron los hijos de Abraham? ¿Cuántos fueron los hijos de Abraham? Ahí le estoy haciendo así, miren. Fueron dos, Isaac e Ismael. No se dice Ismael, porque si no hay cacofonía. Así se habla en gramática. Se dice Isaac e Ismael. No se dice I. Bueno, entonces eso es parte de... Entonces, mis hermanos, Abraham, aparte de esos dos hijos que él tuvo, y se le llama a Isaac el hijo de la promesa, era el que le había dicho, y a Ismael se le llama el hijo de la carne. ¿Por qué a Ismael se le llama el hijo de la carne? Porque ellos quisieron ayudar a Dios, y Sara le dijo a Abraham, bueno, nosotros ya somos viejos, y Dios dijo que íbamos a ser padre y madre, y el ángel allá dijo que yo iba a tener hijos y no se ve que ocurra. Y entonces, ¿por qué no tomas a la criada, que era su esclava, a Agar? Y yo voy a recibir al niño en mis rodillas, y como era esclava, era propiedad de ella. Entonces Abraham lo hizo, y de ahí vienen esos dos. Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo de la carne, porque ellos fueron los que hicieron el plan. Por eso se llama el hijo de la carne, porque ellos fueron los que pensaron. Sara fue la que promovió que Abraham estuviera con la criada. Bueno, eso es otra cosa. Así que ahí está, y se cumplió esa palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. A Moisés también le dijeron una palabra. Cuando en el capítulo 3 del libro de Éxodo dice que los israelitas, allá todavía no se llamaban israelitas, se les llamaban hebreos. Y entonces dice que ellos estaban muy desesperados, angustiados. Ellos estaban estresados, se dice ahora, por el mucho trabajo que les ponían, y entonces dice que clamaron a Dios, clamaron a Jehová. ¿Ha clamado usted alguna vez a Jehová? Y Él le ha respondido. Quiere decir que se ha hecho efectiva esa palabra, se ha hecho realidad. Y entonces, cuando ellos clamaron, dice Éxodo capítulo 3 y versículo 16. Oigan lo que pasó cuando ellos clamaron. Éxodo 3:16.
Qué bueno es clamar, ¿verdad? Qué bueno es confiar en las promesas de Dios. Dice aquí, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo. Oiga, si aquí dice diciendo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Si aquí dice diciendo, el sinónimo de decir, ¿cuál es? Hablar. Se me apareció, dice, y entonces le dijo, diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, y oiga, aquí está otra vez la palabra, y he dicho, el versículo 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, está hablando de una tierra fructífera. Y cuando nosotros leemos el libro de Josué, y cuando Josué mandó a los espías a reconocer la tierra, y dice que ellos cuando regresaron, ¿qué ha leído usted que pasó con los espías? ¿Cómo regresaron ellos? Se me va a decir cansados, sí, también. Ellos regresaron cansados, pero dice que entre dos traían un racimo de uvas. Quiere decir que es cierto que esa tierra que Dios les dijo que los iba a sacar y que los iba a llevar a una tierra fructífera, una tierra, aquí dice que fluye leche y miel, eso es en una palabra, fructífera, productiva, una tierra muy abonada. Y entonces, mis hermanos, esa palabra se hizo realidad. ¿No será poderosa la palabra de Dios? De manera que nosotros deberíamos de creer como creyeron nuestros antepasados, Abraham y Moisés, y a Josué, que también le dijeron, en el capítulo 1, le dijeron después de que Moisés murió, le dijeron, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, le dijeron. ¿Y cuántos se han desmayado alguna vez? Yo creo que todos. Todos nos hemos desmayado alguna vez cuando no creemos la palabra. Por eso es que dice Gálatas. Gálatas dice que, ¿qué es lo que dice Gálatas capítulo 6? ¿Se recuerda usted? No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero cuando llueve nos desanimamos. Cuando neva nos afligimos, a pesar de las botas y del abrigo y de todo lo que hay para cubrirse. Pero entonces nosotros debemos de creer lo que le dijeron a Josué. Y en el capítulo 3 y en el versículo 7, aquí hay muchas de esas palabras, yo solo le estoy diciendo algunas. Entonces Jehová dijo a Josué, aunque usted no se llame Josué, aunque usted se llame Jonathan, aunque usted se llame María, pero aquí dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. ¿Qué es engrandecer a una persona? Según usted, ¿qué es? ¿Cómo es que una persona se engrandece? ¿O la engrandecen? ¿O se engrandece? Cuando sube de puesto, de una posición laboral, comercialmente hablando, o a nivel de estudios, se gradúa y entonces, está engrandecido. Y aquí dice que le dijeron a Josué, entonces dijo a Josué, desde este día
comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, oiga, para que entiendan, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Lo que había ocurrido antes, según los versículos anteriores, es que Josué pasó el río del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Se quedaron a la orilla, ahí estuvieron descansando, decimos nosotros, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es decir, los levitas que llevaban el arca del pacto empezaron a caminar y, hermanos, aquí dice que pasaron el río del Jordán. Y es un río caudaloso, un río que... ¿Cuál es el río más caudaloso aquí en Guatemala? Que usted conozca, que usted ha oído. El río Dulce, ¿verdad? El río Usumacinta, el río La Pasión. ¿Lo podría usted pasar caminando? No, allá en Sayarché pasan los vehículos en unas, ¿cómo les llaman? Esos lanchones, ajá, camiones pasan, porque no se puede pasar de otra manera. Aún el gobierno no ha hecho puente ahí, que me escuchen. Ojalá que ellos digan, bueno, vamos a hacer un puente allá en Sayarché, allá por donde está la linterna 1 y la linterna 2, por allá hemos estado. Hermanos, pero aquí Josué pasó y con todos los israelitas pasó el río del Jordán. Y entonces ahora ya que la pasaron, le dice aquí, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bonito que Dios engrandece a una persona, la pone en alto. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que eso ocurre? Cuando cree la palabra. ¿Le gustaría a usted creer la palabra? Hermanos, si nosotros creemos la palabra, de seguro que van a ocurrir cosas admirables, cosas maravillosas. A Samuel Dios le habló también. A Samuel Dios le habló, según el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Usted lo recuerda, cuando Samuel vivía allá en el templo, en la casa de ¿quién? ¿Quién era el sacerdote? Elí. Ahí estaba, y de seguro que Samuel, cuando ya era a la hora de dormirse, se iba a dormir, y él estaba ahí deseoso de soñar. Pero en esta ocasión no fue un sueño, sino Dios le habló, dijo la palabra, dicho de otra manera, porque dice aquí que Samuel estaba durmiendo. El primer libro de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba, en el versículo 1, ministraba a Jehová, o sea, le servía, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Qué problema cuando escasea la palabra, ¿verdad? Y de ahí lo importante es que prediquemos, ¿qué? Palabra. Que prediquemos la palabra, porque de lo contrario va a escasear. Hoy está escaseándose también. Procuremos que aquí no sea así. Que prediquemos la palabra, que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Cómo era que estaba ya Elí? Ya viejo.
ya estaba viejo. ¿Cuántos viejos hay aquí? No me levanten la mano. Pero por eso es que tenemos que usar lentes, porque ya la vista se nos está agotando. Así estaba Elí. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Oiga lo que dice. Y Jehová llamó a Samuel. ¿Quién fue el que le llamó? ¿Cómo es que llama usted a su hijo? Por nombre, ¿verdad? Pues Dios así lo hizo también. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero Samuel pensó que era Dios el que le estaba hablando. No, ¿verdad? No, él no reconocía que era Dios el que le estaba hablando, sino que corrió y fue al sacerdote, fue a Elí, y le dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Cómo le responden sus hijos cuando usted los llama? ¿Cómo le responden? ¿O cómo le respondía usted a sus padres cuando nos llamaban? Que manda, mande usted. ¿Hoy cómo es que dicen? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de qué? Que manda se dice. Que manda se dice. En aquel tiempo, Samuel dijo, ¿para qué me llamaste? Oiga, esa era la forma de educada. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Mire, Dios llama. Muchas veces nos ha llamado. La otra vez prediqué acerca de la última llamada. ¿Se recuerda usted de ese mensaje? ¿Cómo es que dicen en el aeropuerto? El señor Juan Pérez, preséntese porque esta es la última llamada. Su vuelo está próximo a partir. Y entonces dice, y aquí dice y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. Oiga, qué educado era Samuel. No le dijo, ¿qué tanto que molestas? ¿Qué tanto que me llamas? ¿O para qué soy bueno? No, él dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Le estaba pasando lo que le pasó a cierto conocido nuestro, que según el testimonio de Dios era un hombre poderoso, era un hombre recto, era un hombre honesto, era un hombre sincero, temeroso de Dios. Pero vino el maligno y a decirle, no, él está así porque lo tienes bien parado, lo tienes bien vestido, lo tienes con mucha riqueza, pero quítasela toda y ahí vas a ver si no blasfema delante de ti. ¿De quién estoy hablando? De Job. Porque más adelante Job es el que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora sí veo la realidad. A Job le pasó y a Samuel le pasó también, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Le ha sido a usted revelada la palabra? ¿Se le ha dado a conocer a usted la palabra? ¿Se le ha predicado en este lugar la palabra? Aquí predicamos la verdad. Sí, aquí procuramos predicar de este libro santo, que es la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios. Y entonces, y Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel,
Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Mire cómo es que Dios llama y Dios hace que esa palabra sea efectiva. Por eso es que en el capítulo 2 del primer libro de Samuel y en el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era el sacerdote, pero no buscaba corregir a los hijos. No, ellos pueden tomar sus decisiones, ellos son libres, tienen el libre albedrío y que hagan como bien les parezca, han dicho algunos. Y por eso es que ellos dicen: no, yo no les voy a exigir, no los voy a corregir. Pero por no corregir Elí a sus hijos, dijo Dios: te voy a quitar del sacerdocio. Y no se lo dijo a Elí, sino se lo dijo a Samuel. Y entonces cuando Dios habló con Samuel y le dio toda esta noticia, entonces dice aquí en el 3:9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos? Y dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hay veces que las palabras que Dios va a hablar, hermanos, son palabras duras, como ocurrió con los de Juan capítulo 6, que dijeron: qué dura es esta palabra, qué dura es esta palabra, porque esta palabra que le dijeron ahora a Samuel, y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retañirán ambos oídos. ¿Qué entiende usted por eso? Dios iba a decir algo tan serio, tan fuerte, que la gente se iba a asombrar, que la gente se iba a admirar, que la gente se iba a decir: pero ¿cómo es que ocurren estas cosas en Guatemala? Y alguien dijo: si no se robaran el dinero, alcanzaría para muchos puentes, para muchas escuelas, para muchos hospitales. ¿Será eso cierto, hermanos? ¿Verdad? Entonces, aquí dice: aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Es decir, iba a cortar a los hijos, iba a cortar a él, porque no estaba haciendo las correcciones que debería de hacer. Y de ahí que, hermanos, como padres, nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Gracias, hija, por apoyarme. Los demás están asombrados. Les dije que nosotros los padres somos los responsables de nuestros hijos. Si es día de oración, hora de oración, usted le debería decir a sus hijos: hijos, vamos, esposa, levántense, vamos, y ya llévense la sombrilla, llévense el paraguas, que porque aunque haya lluvia, vamos a ir a la iglesia. Somos nosotros los responsables. ¿Cómo? Sí, es de felicitarlos, porque qué bueno que está guiando a los nietos, hermana Pilar. Hay que hacerlo. Y entonces Dios le habló a Samuel y le dio una palabra cierta, una palabra que sí fue efectiva y se cumplió, de tal manera que los hijos se murieron y se murió el gordo. Así dice la Biblia, que Elí
ya estaba pesado. Así dice la Biblia. Yo me imagino que cuando dice pesado era porque estaba gordo. Y se fue de espaldas en su silla mecedora y dice que se murió. Se murió, la palabra esa fue efectiva. Y ahora, ¿quién le va a decir a Dios qué haces? Así dice Isaías. ¿Por qué lo haces, Señor? ¿Por qué castigas a tantos? Por desobedientes. Y entonces, mis hermanos, hay que reconocer que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Usted dirá, hermano, pero usted nos está hablando nada más del Antiguo Testamento. Pues, vayamos al Nuevo Testamento para darle una idea. Según Mateo, en el capítulo 8, oiga, un centurión romano, el centurión romano, es decir, él no era israelita, él no era judío, era un centurión, nosotros diríamos hoy, era del mundo, pero creyó la palabra, porque ahí dice que un siervo de este hombre se enfermó tan grave, y él no cabe duda que lo amaba, porque dice aquí a partir del versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, es decir, un militar, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo iré. Ah, qué palabra tan hermosa, hermano, que Jesús se haya dado por invitado y le dijo, yo iré. Pero hermanos, ese centurión, la expresión, la respuesta que da es de admirarse uno. Que nosotros deberíamos, con tanto tiempo que tenemos de vida cristiana y por tantas veces que dice que usted ha leído la Biblia, así dicen muchos, yo he leído la Biblia de pasta a pasta, y lo dicen así como el pecho saltado. Yo he leído la Biblia de pasta a pasta, dicen de pe a pa, de pasta a pasta. Y Jesús le dijo, yo iré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿No le parece a usted admirable la reacción de este centurión, de este hombre con un rango militar? Le dijo, solo que digas la palabra, Señor, con solo que digas la palabra es suficiente, es suficiente. ¿Usted ha dicho así alguna vez? Lo que predicaron hoy es suficiente como para que yo la crea, como para que yo cambie, como para que yo persevere, como para que yo sea diferente. Porque algunos dicen que quieren que se le aparezca a su nombre alrededor del sol, y entonces van a creer. Quieren que haya unas letras plateadas. Si son plateadas, ¿de qué color son? No, esa es dorada. Esas son doradas. Pues algunos también dicen que su nombre aparezca alrededor del sol con letras plateadas, con letras doradas, para entonces creer. No, este centurión dijo, Señor, no es necesario que vayas, yo no soy digno que entres a mi casa. Está desordenada, yo no pensaba que ibas a venir, así dicen algunos, ¿verdad? Yo no le invito a los jueves a que vayan a mi casa porque mi casa no está tan bien trapeada, por eso es que no invitan. No, ese hombre dijo, Señor, no es necesario que vayas, solamente di tu palabra y mi criado sanará. Oiga, ¿no le parece a usted que este hombre está reconociendo que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y usted le dirá, pero hermano, aquí el que la dijo fue Jesús. Sí, pero Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. Jesús es Dios hecho hombre, según se lo dijo Pablo a Timoteo, para que usted corrobore y no vaya a decir, hermano, usted nos está diciendo cosas que no son. Primera de Timoteo 3:16.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De manera que Jesús lo dijo porque Él es el mismo Dios. Él es el mismo Dios. Cuando se murió el hermano de Marta y María, ¿quién era? Lázaro. Cuando él murió, según el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Juan en el capítulo 11 y en el versículo 38, ahí dice que cuando le dijeron, Lázaro, tu amigo, ha muerto, y él dijo, no, él no ha muerto, solo está descansando, haciendo una siesta. Y entonces dice que Jesús fue, haciéndolo corto, Jesús fue al sepulcro, fue al cementerio. Si hubiera sido aquí en Guatemala, fue a la 20 calle, fue a los Caracoles. ¿Qué otro? No estoy mencionando nombres de algunos cementerios. Sí, pero los cipresales se llama. La verbena, bugambilias. Ahí tenemos ya reservado nosotros el tacuche. ¿Y usted? Dice en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y oiga lo que dice que Jesús hizo. El versículo 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando la voz a lo alto, y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, oiga, dijo, es decir, habló, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué fue lo que dijo? Lázaro, ven fuera. Muchos han coincidido en los comentaristas han coincidido al decir que si Jesús no hubiera mencionado el nombre, todos los muertos se hubieran levantado. Pero él fue específico. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Haber salido así, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no se usaban cajas mortuorias, no se usaban ataúdes, sino que eran vendados. Yo no sé si comenzaban por la cabeza o comenzaban por los pies, pero los vendaban, de tal manera que quedaban atados, y por eso es que aquí dice, y el que había muerto salió atadas las manos. ¿Le estoy diciendo la verdad? Aquí predicamos la verdad. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Muchos todavía están atados. Muchos todavía están vendados. Se necesita que por la palabra sean desatados. ¿Y eso qué significa? Al ser desatados, quedan libres. ¿Cuántos se consideran libres? ¿Cuántos están libres? Miren, por la palabra de Dios que es viva y eficaz, es que somos libres. De lo contrario, hermanos, no estuviéramos aquí. Yo no estuviera aquí. No estuviera aquí si no hubiera oído esa palabra y si no la hubiera oído atentamente. Porque eso es lo que hay que hacer, oír la palabra atentamente, como dice Deuteronomio capítulo 28 en el versículo 1. Eso es lo que recomienda
el escritor sagrado. ¿Quién escribió Deuteronomio? ¿Qué pasó? Aquí dice, Moisés escribió lo que le dijeron que escribiera, ¿verdad? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oiga, hermanos, la palabra hay que oírla. ¿De qué manera? Atentamente. Los que nos escuchan a través de las redes sociales, qué bueno que escuchen la palabra de Dios atentamente, tal vez recostados ahí en una hamaca, bajo un árbol, ahí a la sombra, con un coco bien frío. Ya le está dando sed. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Mira, aquí está otra vez la palabra, te exaltará, como le dijeron a Josué, sobre todas las naciones de la tierra. De manera que, hermanos, la palabra de Dios es cierta, es viva y eficaz. Lázaro resucitó, y entonces, ¿cómo quedarían los que estaban ahí en ese cementerio? Asombrados, admirados. ¿Cómo es que estos que vivían desordenadamente, como vivía Sansón? Anoche prediqué de eso a los jóvenes y a las señoritas, para que no vivan desordenadamente. Entonces, nosotros vivíamos así, a muchos de nosotros, o la mayoría, o todos, vivíamos así, pero oímos la palabra, y esa palabra hizo efecto en nuestro corazón. Hizo efecto en nuestro corazón, y esa es la razón por la que ahora ya vivimos de manera diferente. ¿Cuántos lo creen? Gracias a Dios, vivimos de manera diferente. Hermanos, otra palabra, usted dirá, pero resucitar a un muerto, ya enterrado, a otro que lo llevaban, todavía no habían llegado al cementerio, pero según el capítulo 7 del Evangelio que escribió Lucas capítulo 7, aquí dice que iban a enterrar, oiga lo que le voy a decir, iban a enterrar a un muerto. Vivos no entierran, ¿verdad? Salvo que sea un accidente. Dice aquí, en el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. A los entierros siempre va mucha gente, ¿verdad? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Oiga, el Señor se ha compadecido de nosotros por nuestro mal vivir, por vivir muertos en los delitos y pecados. Y qué bueno que el Señor se compadeció de nosotros, como se compadeció de esta viuda al verla que lloraba, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba? No dice el nombre en la Biblia, no dice el nombre. Por eso le dijo, joven, a ti te digo. Lo estaba viendo, le apuntó con el dedo de seguro y le dijo, joven, a ti te digo. Y aquí dice, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿No cree usted que esa palabra es poderosa? Esa palabra, mis hermanos, es poderosa, y de ahí que a este joven se le conoce como el hijo ¿de qué? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce?
el hijo de la viuda de Naín. Naín era la ciudad. No va a decir usted que era el apellido. No, era el nombre de la ciudad. El hijo de la viuda de Naín. De tal manera, mis hermanos, que el Señor cada vez que hablaba, había efecto. Había eficacia en su palabra. En Mateo, en el capítulo 8, encontramos a alguien que no era tan grave su enfermedad, pero sí estaba padeciendo, porque en otras oportunidades de seguro que tal vez le había servido y esa vez le encontraron en cama, así decimos, ¿verdad? Pero hoy estaba enferma. Mateo capítulo 8, versículo 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. La fiebre lo debilita a uno, ¿verdad? Lo pone caído. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Oiga, ¿cuál es la reacción cuando uno recibe un milagro? Cuando uno recibe el favor de Dios, cuando uno recibe algún beneficio, que es lo que dice el Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, o bendiciones, o de favores. Lo puede decir de muchas maneras. Y entonces, aquí dice que la suegra de Pedro, cuando le pasó la fiebre, se incorporó, dice, y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y con la palabra, no es con el zapateo, no es con golpear el púlpito, no es con la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿La reciben? Aquí dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, qué lindo es que nosotros reconozcamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Los vicios, mis hermanos, los vicios no es nada para el Señor. Si tan solo nosotros pronunciamos la palabra, si tan solo nosotros la creemos, si tan solo nosotros decimos en el nombre de Jesús, este vicio se va, este vicio ya no tiene más cabida en esta casa, en este cuerpo, en esta familia, en mi hijo, en mi esposa, en mi esposo, cualquiera que sea el caso. Nosotros podemos recordar esta palabra, porque Jesús es el que salva, sana y perdona. ¿Será eso cierto? Si nosotros vemos lo que dice Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, ahí nos enseña esta escritura que es cierto lo que yo le estoy diciendo, que le estoy predicando la verdad. Marcos capítulo 2, dice que había mucha gente allí. Supieron que Jesús llegó. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y se oyó que estaba en casa. ¿Por qué fue que la gente oyó que Jesús estaba en casa? ¿Por qué fue que la gente oyó que Jesús estaba en casa? Oyeron, ¿verdad?, la palabra que Él estaba predicando. Y dijeron: allá está Jesús en tal lugar. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba. ¿Qué les predicaba? Hay que predicar la palabra. ¿Qué es lo que hay que predicar? La palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra es la que hace el efecto. La palabra es la que va a hacer el efecto. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, ¿cómo se les dice a esa abertura? Un hoyo, así decimos en Guatemala. Hicieron un hoyo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos ya han sido perdonados? Mire qué bendición ser perdonados, mis hermanos. Todos los pecados que teníamos fueron puestos en un recipiente y fueron lanzados a lo profundo del mar y pusieron un rótulo ahí que dice prohibida la pesca, para que ya no nos recuerden más los pecados del pasado. Y entonces Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Alguien podría pensar y decir, solo Dios es el que puede perdonar. Sí, pero ya dije que Jesús es Dios. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, pensaban dentro de sí, decimos nosotros. Eso es lo que dice, cavilaban. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces se dirigió al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. De manera que la palabra de Dios es cierta, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Los que no lo han recibido, hoy han oído esta palabra, y bueno es que digan entonces: yo la voy a recibir. Voy a recibir a Jesús y voy a pedirle que me perdone, voy a pedirle que me sane, que me salve, que me libere y que haga todo lo que tenga que hacer, porque Él es todopoderoso y su palabra es verdad. Cierre sus ojos y vamos a orar para que esta palabra sea efectiva en nuestra vida. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por este libro que ha sido un mapa, ha sido una guía, ha sido una lámpara para nuestros pies, para que no tropiecen. Gracias, gracias te damos, oh Dios, porque cuando creemos a esta palabra, ya no vamos a tropezar más, ya no vamos a divagar más, vamos a vivir como enseña tu palabra. Gracias, gracias te damos, oh Dios. Gracias por aquellos que ahora mismo están diciendo: Señor, perdóname, perdóname, Señor, sálvame. Te recibo como mi Señor y Salvador en este día glorioso, este primer domingo del mes de septiembre, 7 de septiembre. Gracias, Señor, por hacer efectiva tu palabra en nuestra vida, en mi vida, diga usted. Gracias, gracias te damos con todo nuestro corazón. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.